Bueno, buenos días. Nos encontramos en el día de hoy para entrevistar en el marco de las jornadas de los 100 años del Partido Comunista Italiano, pertenecientes al programa de estudios sociales y políticos entre Italia y Argentina de la Universidad de Buenos Aires, perteneciente al Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En este caso, nuestro invitado especial es el doctor Mauro Pasqualini, quien es docente e investigador adjunto del CONICET, especializado en historia contemporánea del psicoanálisis, historia contemporánea de Italia, historia de las juventudes militantes, y bueno, participante también del programa de estudios entre Italia y Argentina, quien nos va a alumbrar sobre el contexto sociopolítico y cultural en el que se produjo el secuestro y el posterior asesinato de el ex primer ministro de de la democracia cristiana, Aldo Moro. Bueno, Mauro, bienvenido. ¿Cómo estás? Contanos Muy un bien, poco. muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad que es muy grato poder hablar un poco de la Italia de los 70 en este contexto. Sí, bueno, para introducirnos en el contexto justamente anterior al asesinato, pero un poco el contexto sociocultural y político, ¿qué nos podés indicar como sucesos más importantes de esa Italia situada a mediados de los 70? Bueno, la verdad que abrirse al contexto social y cultural incluso más amplio es un muy buen punto de partida para evitar que pase algo, bueno, no hay que hacer chistes con estas cosas porque son trágicas, ¿no? Pero sí jugando un poquito con las palabras, hay que evitar que un secuestro secuestre al resto de la historia social. O sea, el hecho del secuestro de Aldo Moro y toda la situación, ¿no? de violencia política y de grupos armados y de hechos policiales y criminales tan intensos en torno a ese hecho, son tan impactantes que entonces se habla muchísimo de ese dato puntual. Y nos olvidamos que la Italia de los 70, y si queremos la Italia post-68, es una Italia increíblemente rica en cuanto a la creatividad social emergiendo de distintas iniciativas culturales y de muchísimos movimientos sociales también. Y eso es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Cuando hablamos del hecho puntual de Moro y bueno, todo lo que los rodea. Yo te diría que en ese sentido uno tiene que entender que Italia en la década del 70 atraviesa de una manera muy particular, muy específica, algo que fue común a las sociedades de ese momento, que es el siguiente. Si agarramos los manuales básicos, ¿no? de historia del siglo XX, que vamos a encontrar que los primeros años de la década del 70 están marcados, por un lado, por muchísima conflictividad en cuanto a la situación industrial y laboral, huelgas extendidas e incrementadas de una clase obrera industrial muy extendida que obviamente había sido un actor crucial con todo el crecimiento económico de las décadas anteriores y que ahora estaba empezando a ver que se le ponía un límite o se le ponía un techo a su incremento salarial y a su porcentaje de participación en la riqueza. Y junto con esa situación de limitación, tenemos también el impacto de lo que es bueno, la crisis del petróleo y todo lo que es la crisis de principios de los 70, en donde se dispara la inflación, se devalúan las monedas y se encarece muchísimo el costo de las materias primas y fundamentalmente bueno, de la fuente de energía crucial que era el petróleo. En ese contexto, bueno, la conflictividad es enorme y eso actúa obviamente a todo nivel, desde el sistema político hasta las distintas expectativas y demandas sociales. Dentro de Italia eso, bueno, se manifestó en múltiples crisis. Eh, una de ellas es, bueno, una situación que podríamos llamar de inestabilidad política incrementada de una Italia que nunca fue precisamente un sistema político muy estable, es decir, los gobiernos parlamentarios que se forman en la segunda mitad del siglo XX en Italia, incluso hasta nuestros días, siempre duran poco, ¿no? Hay constantemente un juego muy complicado para armar coaliciones gubernamentales. Bueno, en Italia eso tuvo también un impacto y se demostró en un parate muy fuerte. De todas formas,
lo que vamos a encontrar al nivel del sistema político es que la mitad de la década del 70, los mediados, digamos, el momento inmediatamente posterior a esta crisis, ¿no?, que yo te comentaba del 73, del petróleo y todo esto, se manifiesta en que empieza a resquebrajarse el equilibrio de la situación, o parece que se va a resquebrajar el equilibrio de la situación entre lo que serían los partidos más conservadores y la izquierda. O sea, en Italia, desde la Segunda República, el partido gobernante, durante, digamos, la segunda posguerra, el partido gobernante siempre es la democracia cristiana. Claro, el partido hegemónico. Exactamente, es uno de los dos grandes partidos de Sí, Italia, sí, sí, sí. ¿no? Tenemos a la democracia cristiana, bastante más heterogénea de lo que se suele creer, con a veces una facción más de centro-derecha y a veces una facción más de centro-izquierda. A veces gobernaban haciendo alianzas con los sectores más a su derecha y otras veces, en la década del 60 sobre todo, se abren hacia alianzas con el Partido Socialista, entonces se integran a grupos de izquierda o de centro-izquierda dentro de sus coaliciones gobernantes, y entonces tienen un perfil más de centro-izquierda, pero siempre en el gobierno, ¿no? Sí. Y el otro gran partido político en cuanto a cantidad de votantes, militantes y a estructura es el Partido Comunista Italiano, que bueno, pues, no por nada se conmemoran estos años, este año, su aniversario, porque fue un actor político fundamental de la vida. Sí, y además a nivel transnacional el partido comunista más importante a nivel europeo. Exactamente. Es un partido que, si bien se crea, ¿no?, hacia por la década del 20, a partir de las iniciativas de Togliatti, Gramsci y Bordiga, y es una decisión del Partido Socialista en el marco de lo que era, ¿no?, la Tercera Internacional, los partidos que se forman en esa época. Pero después del fascismo, el gran arquitecto del Partido Comunista fue Palmiro Togliatti, un gran dirigente que buscó desarrollar una estrategia de masas en el sentido de decir, bueno, no queremos un partido vanguardista de pequeña, sino un gran partido de masas, y desarrolla, bueno, una serie de iniciativas que le van a dar al Partido Comunista Italiano un reconocimiento muy importante desde muchísimos puntos de vista. Uno de ellos es una política cultural muy rica, una política regional muy rica en el sentido de tener en todos lados, en cada pequeño pueblito italiano, su comité y aparte su calendario de celebraciones, fiestas, bueno, Mm. su prensa propia, ¿no? Una política muy abierta al mundo intelectual y cultural. Entonces eso, bueno, lo transforma en un partido que dentro en eso sí es algo estable, ¿no? Las solidaridades políticas, ¿no?, de Italia, sí, la democracia cristiana anduvo entre el 38, a veces 40% de los votos. El Partido Comunista siempre se mantenía como el segundo partido con un 25, rondaba eso. Después de que, bueno, muere Togliatti, hubo una serie de secretarios generales muy importantes, digamos que no lograron tener el liderazgo de Togliatti, y en el 73 asume como secretario general Enrico Berlingueri, que era, bueno, de alguna manera el otro gran dirigente de la historia del Partido Comunista de estos años, después de Togliatti, y con él se inicia una política que se llama el compromiso histórico, que aunque nos Bien. parezca sorprendente, estuvo muy influenciado por lo que fue el golpe militar en Chile. Cuando se produce el golpe de Pinochet en el 73, Berlinguer saca la conclusión de que, bueno, en Italia si se volcaban a una política, en el contexto, ¿no?, de esta situación tan crítica, ¿no?, con tantos problemas económicos, él decía, si nos jugamos por una política muy radicalizada, muy dura, tiramos demasiado del hilo y no sabemos si no pueden pasar cosas parecidas a las de Chile. Pensemos, ¿no? Todavía estaba Franco en el poder, estaba Salazar en Portugal, o sea... La dictadura de los coroneles en Grecia. Exactamente, entonces lo que se llamaría la Europa meridional, ¿no?, la Europa que no es Alemania, Francia, Gran Bretaña, Claro. la posibilidad de una dictadura no era un delirio. Entonces, Berlinguer dice, bueno, hagamos una política de respeto dentro de Del la sistema político. actividad parlamentaria, no provoquemos y busquemos, bueno, de alguna manera una alianza moderada, tratando de integrar al Partido Socialista y a los sectores centroizquierdistas de la democracia cristiana.
Y electoralmente es una política que parecía redituarle muchísimo, porque es en este momento en donde empieza un crecimiento muy sostenido bueno, de los resultados electorales en favor del Pichí. Es una época en donde también se logran muchísimas victorias regionales, ¿no? Municipalidades, ciudades muy importantes, son dirigidas y administradas y gobernadas por el Partido Comunista. Y entonces se da esta situación, ¿no? Una situación económica que genera mucho malestar y mucha eh, falta de confianza en el oficialismo de la democracia cristiana, y una izquierda que parece ahora unificarse, desarrollar una acumulación política muy importante, y eso va hacia una gran elección. Estamos hablando, ¿no?, de inmediatamente antes de todo este tema de Moro, en el 76, en donde, bueno, finalmente fracasa la posibilidad de Berlinguer de ganar una elección para la izquierda y formar un gobierno de izquierda. Y de alguna manera, una vez más, la democracia cristiana se salió con las suyas y forma gobierno aprovechando un buen resultado electoral. A partir de ahí, entonces, se da que, si bien toda una esfera y espacio político de pequeños partidos, más a la izquierda del Pichí, más radicalizados, más activistas, se había generado desde el 68, ¿no?, y había crecido mucho a fines de los 60 y principios de los 70, esta decepción de una alternativa por izquierda a la democracia cristiana hace las cosas mucho más impactantes, son mucho más intensas desde la esfera de la izquierda. Sí, Y es así. exactamente. No, discúlpame, sería como un Dale, dale. surgimiento de lo que a veces se conoce en Italia como los años de plomo, donde se da una radicalización de la violencia política y surgen grupos como, por ejemplo, los Brigadas Rojas. Claro, en realidad todo este periodo, ¿no?, se suele llamar los años de plomo. Sí. Muy común encontrar en los manuales de historia italiana esta época en ese sentido. Es un término que, bueno, pone en el centro todos estos hechos de violencia política. La violencia política en Italia estuvo muy extendida siempre, episodios de violencia de grupos de extrema derecha con muertos eran comunes. Luego de los 60 también surgen episodios de estos grupos armados, ¿no?, por izquierda. Los años de plomo es un término que yo siempre digo, bueno, hay que ponerlo con cautela, porque por esto que te decía antes, ¿no? No me gusta tampoco terminar enterrando toda una época de muchísimo activismo. Sí, por eso Entonces, te provoqué a claro, claro, propósito claro, claro. por toda la Por eso es movida bueno empezar cultural, a hablarlo. por toda la movida Exactamente. cultural que se dio detrás. Antes de Siendo ese meternos, punto, sí, déjame entonces saltar a lo que sería ya como un antecedente inmediato al secuestro de Moro, dale, que es lo que en Italia se llama el movimiento del 77. En todos los manuales, ¿no?, de historia europea contemporánea y de historia global, vamos a encontrar el 68, ¿no?, como un año crucial, un año bisagra, un año de paso de todo. Italia tuvo un 68 muy, muy álgido, muy extendido, muy, muy intenso. Hacia mediados de los 70, el activismo y todas esas esferas, ¿no?, de iniciativas político-culturales decaen, pero lo que hay en el 77 es algo muy propiamente italiano, que es de nuevo todo un nuevo auge de una oleada de huelgas muy intensas, junto con toda una esfera de activismo muy, muy, muy participativo, también muy aguerrido del área del movimiento estudiantil, el activismo universitario. Y de este mundo de activismo de base a nivel fabril y de activismo universitario, surgen varias iniciativas en donde esquemáticamente, ¿no?, porque hay vasos comunicantes, pero uno puede hablar de todo un movimiento contracultural muy interesante, muy vinculado, bueno, a toda una postura de búsqueda de formas de vida alternativas y ciertas bohemias post-hippies en múltiples expresiones, que es un movimiento cultural, contracultural más despolitizado o politizado, pero desde un lugar muy, muy anárquico. Es un movimiento juvenil, muy rico, muy interesante.
Después tenemos una esfera de partidos que se disuelven, pero se rearman y que generan como todo un activismo político a la izquierda del Pichi, y como una izquierda extraparlamentaria, que se la suele llamar, que inicialmente estaban, digamos, representados por partidos muy importantes que son Lota Continua y Potere Operario, que serían como estos grupos más extraparlamentarios. Pero para los mediados de los 70 estos grupos se disuelven y ahí se forma todo lo que es la esfera de la autonomía, ¿no? Que es algo también muy propio de Italia, con intelectuales muy importantes, Negri. claro, teorizando todas estas formas de praxis y de activismo. Y de nuevo, hay vasos comunicantes, pero esquemáticamente podríamos decir, como otro sector, estarían estos grupos armados, como las Brigadas Rojas o los GAP, que era un grupito que formó un editor muy importante que se llamaba Feltrinelli, y que son de alguna manera los que motorizan todo este tipo de acciones, ¿no? de violencia revolucionaria, que tuvieron de alguna manera algún tipo de activismo, de actividades a los principios de los 70, pero que después del 77 la cosa se radicaliza, aumentan las operaciones de estos sectores hasta llegar a lo que fue la culmine, ¿no? la cima del hecho que, bueno, de alguna manera marca o resume todas estas situaciones, que fue el secuestro de Moro. Bueno, perfecto, un muy amplio panorama para no solo quedarnos en lo típico que uno puede pensar de la violencia y por qué se secuestró y se produjo el secuestro, y bueno, hay toda una movida cultural y social muy importante detrás de todo esto, incluso obrera, como bien mencionábamos, del autonomismo de Toni Negri y otros intelectuales que no podemos dejar de destacar. Pero ya para meternos en el caso de Moro y el posterior secuestro y asesinato, em, ¿cómo puedes pensar a Moro en el contexto del juego democrático del sistema de partidos en Italia, con esto que me mencionabas de una democracia cristiana tan importante, que acoplaba partidos de izquierda, de centro izquierda, como el Partido Socialista Italiano, hasta antes del compromiso histórico? ¿Por qué pensás que se dio el secuestro de Moro en términos políticos? Y bueno, Moro ahora siempre va a quedar, ¿no?, obviamente atravesado por su destino trágico, entonces siempre o se lo idolatra o se lo idealiza, bueno, quizás ya tiene todo no es uno más, ¿no?, a la hora de hablar de Moro. Creo igual que cualquier, o por lo menos los análisis más realistas y con los pies sobre la tierra que uno puede leer de distintos historiadores, lo que van a describirte es que, bueno, Moro obviamente había tenido su momento álgido y su momento más protagónico en la década anterior, en la década del 60, en donde hacia el 63, que es cuando él asume como secretario de la democracia cristiana, ¿no? Era como, ¿te acordás que antes te hablaba de Togliatti, el secretario general del Partido Comunista? Bueno, Moro había sido secretario general de la democracia cristiana y había tenido una seguidilla de gobiernos al estilo italiano, ¿no? Primero gobierno, después cae por alguna cuestión parlamentaria, después vuelve a formar gobierno, bueno. Es el momento de las voltas sinistas, o sea, cuando la democracia cristiana busca aliarse con el Partido Socialista e integrar otros grupos y arman gobiernos de centro-izquierda, opuesto al sector más conservador, más de centro-derecha o de derecha de la democracia cristiana. Más allá de esto, en general, lo que se dice es que el récord, o lo que podemos decir, el registro de resultados de los gobiernos Moro de la década del 60 habían sido bastante magros. O sea, las objetivos o las reformas necesarias que se buscaban lograr durante esos años quedaron trabados y nunca hubo una voluntad política de avanzar con reformas realmente más de fondo, o sea,
el sistema fiscal, el sistema tributario, ¿no? El sistema educativo, leyes laborales o una serie de cosas. Por ejemplo, un problema crónico muy importante en Italia, que es el tema de la vivienda. Todo eso siempre quedó cajoneado o nunca avanzó. Pero bueno, siempre quedaba igual como una especie de la versión, ¿no? De centro-izquierda de la democracia cristiana. Cuando en el 76, entonces, perdón, en el 78 se da este episodio, bueno, uno no puede evitar mencionar que más allá de que la frustración, ¿no?, con un sistema político que no avanzaba en reformas concretas o que era lento, es entendible, o uno lo puede entender o se puede constatar. No habría que dejar de decir que, bueno, Moro no era lo más conservador, ¿no?, dentro de la constelación política de la democracia cristiana. Si bien era un hombre de la política, del sistema político, con todo lo que eso representaba, ¿no? De hecho, pocos años antes de este episodio, bueno, había emergido un escándalo de corrupción en el sistema político italiano, de una empresa americana que había, bueno, denunciado pagos de cohecho, bueno, hechos muy, eh, que no son aislados dentro de la historia política italiana, y el que sale a dar la cara y a, bueno, de alguna manera unificar la tropa para defender a la democracia cristiana y a los sospechosos, era Moro. O sea, no era un hombre, digamos, de afuera del sistema político, ni tampoco un hombre que se presentara como, bueno, una carmelita descalza en cuanto a lo que serían, ¿no?, las prácticas de la política italiana y, bueno, sobre todo de la democracia cristiana. Sí, exactamente, pero además lo importante que yo recuerdo por ejemplo, vos mencionás el libro de Yaya, que hace una crítica muy fuerte hacia la figura de Moro antes de la rendición, de cuando redacta sus cartas, defendiendo al partido, defendiendo el honor de la República, pero Yaya hace puntualmente destaca, al igual que lo que vos mencionabas, que no estamos hablando de el gran estadista italiano, digamos, por todos estos problemas que ha tenido y en cuanto a su forma de gobernar, o sea, que cayeron sus gobiernos, así que eso es una gran crítica que el autor hace. Pero para ya meternos en el secuestro, ¿cómo impacta, cómo pensás vos que impacta en la historia italiana tanto el secuestro como el asesinato trágico de Moro y su relación con luego la adopción del compromiso histórico por parte del PCI y de Berlinguer? Bueno, eso es siempre un análisis, ¿no?, que obviamente yo lo puedo hacer muy resumidamente y que va a tener siempre muchísimas interpretaciones distintas de acuerdo a quién lo realice. Eh, Uno puede relacionar, obviamente, y se ha hecho, ¿no?, haciendo un análisis de los sectores o cómo se maneja la radicalización política en Italia y bueno, toda la esfera de iniciativas más antisistémicas, llamémoslo, un vínculo en cómo se vincula, perdón por la repetición, el sistema político con las demandas. Entonces, cuando hay alguna iniciativa desde el punto de vista o desde los partidos políticos para canalizar distintas demandas, entonces toda una esfera de activismo antisistémico tiene menos espacio de acción. Cuando a partir de mediados de los 70 el PCI decide hacer una política más moderada, pro-parlamentaria y electoralista, deja más espacio político o más esfera de acción a todos estos sectores más frustrados con la institucionalidad. Entonces se generalizan bueno, toda esta esfera que yo te decía es muy heterogénea y hay de todo, ¿no? Desde formas
llamémoslo de una manera muy esquemática, prepolíticas de acciones, de tomas de fábrica o tomas de universidades, que bueno, eso no es tan prepolítica, pero también eso, toma de viviendas, ocupas, todo, bueno, todo una esfera de activismo que ponía mucho en el marco de la inflación, ¿no? Por ejemplo, iniciativas que tenían que ver con saqueos organizados, o sea, iban todos a un supermercado y se llevaban las cosas o se colaban en el transporte público, bueno, había muchas formas de canalizar el malestar en una situación de inflación en donde, bueno, había de todo tipo de malestares y de satisfacciones, lo que eran los aumentos en los alquileres, ¿no? Toda la política de viviendas. Entonces, bueno, había distintas iniciativas. Y bueno, el tema de la ley y la criminalidad siempre quedaba muy ahí en una situación muy liminal. Como una más de estas tantas iniciativas, pero siempre tampoco entendiendo, ¿no? Las distinciones importantes que hay que hacer, estaba todo este surgimiento de toda una esfera de activismo, de violencia armada, de nuevo, ¿no? En el marco de una época en donde mucha gente decía, bueno, la democracia está muy limitada, si se hacen reformas progresistas va a venir un golpe militar, el mismo Pichí lo está reconociendo, entonces, bueno, si así están las cosas, porque vamos a jugar el juego democrático, institucional, parlamentario. Y eso, bueno, dejó una esfera de acción que en muchísimos países en esta época surgieron, incluso en Europa, surgieron grupos con estas características. Italia, bueno, digamos, quedó muy centralizada la atención en las Brigadas Rojas y en el secuestro de Moro por este carácter tan importante, tan espectacular, pero no, tampoco es que fue una excepción, ¿no? Bien. Y entonces, ¿cómo, más allá de los secuestros, del asesinato, cómo ves que resultó el después, ¿no? El escenario después de esa conmoción política en Italia? ¿Cómo pensás que se jugó? ¿Cómo fue el juego entre los partidos durante el secuestro para que tenga este final? Y cómo impactó en el después en la política inmediata de la alianza entre la democracia cristiana y el Pichi. Bueno, siempre se toma el caso de Moro en cuanto a este tema de qué política o qué actitud desarrollar frente a la violencia política como un momento. Es el momento en que, si bien ya había habido leyes anteriores que buscaban aumentar las penas o tomar medidas más represivas con respecto a la protesta social, sobre todo, después de Moro es como que hay bueno, ya se termina la paciencia o la tolerancia. Y en eso también entran, o cambia mucho o se acentúa, ¿no? Un cambio anterior de la política del Pichí. Cuando de hecho Moro está secuestrado, hace unos 50 y tantos de días, hay todo un debate político en las fuerzas partidarias de Italia, en donde está la línea blanda, que dice, bueno, negociemos, liberemos a los presos políticos que nos piden estas personas y recuperemos a Moro con vida. Y después está otra postura más de línea dura, o sea, en la postura de negociemos sería la del Grupo de Moro, la de la democracia cristiana más centro izquierda y el Partido Socialista. O sea, los grupos que habían formado las coaliciones. Coaliciones, sí, sí, Claro. sí. Y sorprendentemente, hay después una coincidencia en la línea dura entre la derecha de la democracia cristiana, que dice, no negociamos con esta gente, no les vamos a dar lo que nos piden, y el Pichí, que tiene la misma línea, dice, no, acá no con esta gente. El Pichí odiaba las Brigadas Rojas, estaban totalmente hartas de ese tipo de políticas y de actitudes. Entonces lo que hay es, no negociamos, eso genera, bueno, finalmente que las Brigadas Rojas tengan que decidir si largamos a Moro sin haber logrado nada, quedamos en ridículo, y ellos tienen que dar un paso más que, bueno, los empuja hacia una vorágine totalmente violenta, más allá de la que ya venían,
porque bueno, finalmente lo tienen que ejecutar, y después entonces se radicalizan en cuanto a la espiralización, ¿no?, de sus acciones. Y desde el punto de vista del Estado, con estas posturas tan de no negociación que se desarrollan, también se trasladan en leyes que modifican los procedimientos jurídicos en el sentido de ser muy laxo todo lo que es el, el relevamiento de pruebas para juzgar a personas por complicidad con hechos que tengan que ver con la violencia política. Entonces lo que hay son muchísimas redadas y una expansión enorme de personas detenidas sin respetar el debido proceso o a partir de bueno, procesamientos prolongadísimos sin sentencia firme, y sobre todo un uso que muchos critican también por ser muy abusivo de la delación premiada. Entonces se detenía un sospechoso y si esa persona daba información o decía de alguna manera lo que la fuerza de seguridad querían escuchar, se le rebajaban las penas. Entonces, bueno, generó muchísimas críticas acerca de cómo fueron los procedimientos legales. Lo cierto es que después del 78, por ahí puede haber habido algún episodio o algún incremento inmediatamente después, pero para la década del 80 ya toda esta esfera de acción, ¿no?, de tipo de violencia política, o por un aislamiento político, o por falta de apoyo, o por las leyes represivas, digamos, es muy difícil obviamente caer en algo contrafáctico, entonces, ¿qué hubiera pasado si no? Pero lo cierto es, en definitiva, para la década del 80 ya la violencia política de estos grupos estaba totalmente diezmada en Italia. O sea, que de alguna manera el episodio Moro fue un clímax, un momento, no, la cima de una situación, y luego eso decayó. Perfecto, y además es interesante cómo ver luego en la década del 80 de alguna manera, eh, esta alianza entre la democracia cristiana, el PCI, pero también más adelante con la caída del muro de Berlín, la influencia que esto tiene en estos dos partidos, en estos dos grandes partidos, tanto en la democracia cristiana como en el Partido Comunista Italiano. Así que bueno, con todo esto hemos pintado todo un panorama político, social, cultural y económico de la Italia y del secuestro de Moro. Por último, para cerrar, ¿qué repercusiones internacionales vos notás respecto a lo sucedido hacia el interior de Italia en cuanto al escenario mundial, como para cerrar? Bueno, eso es un trabajo que la verdad sería muy interesante realizar, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de percepciones y cómo se vive en distintos países y qué consecuencias trae? Es muy interesante para ver en el largo plazo, ¿no? Cuando después se resignifica el terrorismo, se lo habla en determinados casos, en otros términos muy distintos a estos, de qué manera se percibe esto. Yo la verdad no te podría decir que al nivel de una historia diplomática o de relaciones internacionales importante esto haya tenido consecuencias. Habría que ver el rol de Italia en la OTAN, ¿no? Pero digamos realistas, digamos, ninguno de los grandes procesos de integración europea o de, digamos, la política diplomática italiana me parece que queda, o sea, la política exterior sí tiene sus tiempos propios, ¿no? Y no es un episodio así, no va a afectar. Creo que sí sería interesante ver eso, qué percepciones y cómo se vivió, ¿no? De prensas, la prensa en España, en Argentina, en Estados Unidos, en otros lados, cómo se vivenció este momento dramático, ¿no? Muy intenso de los días en que está secuestrado Moro y después se lo sentencia. Y interesante, bueno, toda la producción fílmica, literaria, ¿no?, que hay en torno a esto, que es un hecho realmente
tiene todos los componentes, ¿no? Para capturar toda la atención. Tiene un elemento policial, un elemento de acción, un elemento político, bueno. Y no es casual que haya unas cuantas películas. No te podrías hacer ahora el listado, ¿no? Pero cada tanto aparece alguna película, y de nuevo, la memoria, ¿no?, de la Italia reciente está muy capturada por este hecho. Al punto tal que habría algo que no querría, ¿no?, cerrar esta entrevista, este intercambio, sin mencionar algo que me estoy basando. Que es que cuando hablamos de violencia política en Italia, tengamos cuidado con cuando establecemos los inicios y cómo lo periodizamos, porque bueno, siempre hubo un nivel muy inmanente, ¿no?, de distintas formas de violencia en las esferas, ¿no?, desde distintos grupos, y de acciones represivas, incluso propatronales, cuando había una huelga, ¿no?, o de distintas formas de amedrentamiento en las relaciones laborales. Pero no hay que dejar pasar que en Italia, en el diciembre del 69, hay un hecho fundamental que se lo considera como el inicio de todos estos años de plomo, que es una bomba en Milán, en Piazza Fontana, ahí cerquita del Duomo, que, bueno, siempre se le quiso adjudicar, o se le atribuyó a unos anarquistas totalmente insólitos que fueron los primeros detenidos. Creo que luego la investigación posterior empezó a apuntar más a todo ese mundo complicado entre servicios de inteligencia paralelos, la mafia, ¿no?, grupos de extrema derecha, y eso enrareció y empezó a generar todo un clima de descreimiento en la ley, de desconfianza y bueno, de incremento de la violencia. Acá los detalles y situaciones concretas, pero no se explican mucho, pero digo, cuando se produce esta bomba, inmediatamente después se detienen a unas personas, y uno de los sospechosos salta o cae o lo tiran de la ventana de la comisaría y fallece. Bueno, la policía en su versión oficial dice que se suicidó, y bueno, nadie le creyó mucho, y eso, bueno, generó también todo un resquemor y una frustración enorme, y después, bueno, hubo grupos que mataron al comisario que estaba a cargo del operativo ese. Entonces, bueno, ya había una situación de desconfianza plena en la ley, en las fuerzas de seguridad, y de búsqueda de recursos espontáneos, violentos, para resolver cuestiones que, bueno, obviamente los tiempos de la política institucionalizada, democrática, no eran los más respetados, ¿no? Bueno, perfecto, Mauro. La verdad que muy completo todo. El panorama del secuestro, los antecedentes, el desenlace y la relación con el sistema político italiano. Así que no más que agradecerte. Y bueno, esta entrevista que es grabada se va a estar exhibiendo a partir de mediados de noviembre en el marco de las jornadas por los 100 años del Pichi en Italia. Así que muchas gracias por tu Bueno, no, muchísimas participación. gracias a vos, Mariana, y bueno, estoy más que feliz de sumarme a esta iniciativa tan interesante de conmemoración, bueno, de este dato tan interesante de la historia italiana, que Sí. es, bueno, el Pichi, y bueno, todos estos momentos tan álgidos, ¿no?, como, bueno, la década del 70 y todo esto del que estuvimos hablando, que ojalá estuvieran más difundidos, y bueno, es importante hacer todo lo que podamos para difundir el interés, ¿no?, en todos estos temas y en la historia italiana, que bueno, es tan interesante y tan rica. Bueno, muchas gracias.